Tuya que inguiande. Qué bonito volante, el papel bien colorido y muy fino. Creo que por él voy a votar. Vele esta candidata, qué hermosa, bien elegante. Creo que por ella voy a votar. Oigan, chicas, un candidato está regalando camisetas. Yo cogí, creo que me va a tocar votar por él. Además, este candidato parece que me conociera porque todas las propagandas que él pone me gustan. ¿Y el de ustedes? A mí me gusta ese Ah. Esta candidata está súper linda. ¿Cómo son los políticos que ustedes conocen? Hay diferentes tipos de políticos. Hay unos tal vez que sean honestos, otros que no sean honestos. Bueno, dicen ser personas humildes, pero no lo son. No están preparados todavía. Tiene que ser transparente y con una idiosincrasia hacia el pueblo más que todo. ¿Qué significa para usted ser político o candidato? Eso va a ser dinero pues, para ellos. Uno que quiere fluctuar el puesto de otro. Que ya le aceptó el CNE. Debería asumirlo solamente las personas que están preparadas. Están al frente de la representación de la gente. La persona que está dispuesta a luchar y a trabajar por nuestras necesidades. Tiene que comprometerse, entregarse y respetarse al pueblo. César. ¿Qué pasa? Dime. Ya sé por quién voy a votar. Ya, pero ¿conoces y confías en esos candidatos? Tienes razón. Con los comentarios que dice la gente, mejor voy a pensar un poco más, para no decepcionarme. ¿Qué cosas a usted le harían confiar en esa persona? Su sencillez, su honradez. Primero viendo cuál es su pasado, saber quién fue. Es decir, esa persona sí trabajó, entonces por ello sí vamos a votar. Todos pretenden ser buenos, pero en realidad cuando entra ya cambia. Muy difícil ahora ya confiar en un político porque ya nos han defraudado tanto. ¿Usted considera que un político debe ser buen padre, buen hijo, buen esposo, buen ciudadano? Un político debe ser más que eso. Una persona tiene que ser un ejemplo para seguir, tanto en valores, tanto profesionalmente. ¿Para ser un buen político se necesita ser un buen hijo? Sí, porque tienes que tener valores y principios para poder gobernar un lugar. ¿Cómo qué valores y principios? Responsabilidad, respeto, humanidad. ¿Y también necesitas ser un buen padre? Claro, también. ¿Por qué? Porque tienes que dar los mejores valores a tus hijos y así poder formar una buena generación. Ese candidato debería de ser un buen esposo. También, claro, por la misma razón de que tiene que ser un buen líder de hogar. Oiga, y si es que ese candidato, que es esposo, es mujeriego. No, no sería un buen gobernante. Si no puede desenvolverse en su hogar, ¿cómo quiere desenvolverse en este ambiente? Y si sabe cuidar a su familia, pues va a poder cuidar a todo Otavalo como parte de su familia, ¿no? Y también tiene que ser un buen hijo, ese candidato. Por supuesto, porque tanto yo como hija, pues tengo que velar por el bienestar de mi familia o de mis padres. Y en tanto ya siendo un buen político, puedo velar por el bienestar de los demás. Y también que ser un buen ciudadano. Obviamente, respetar todos sus derechos, obligaciones también. Y no debe ser corrupto, no debe ser una persona egocéntrica para poder llevar bien su candidatura. ¿Te diste cuenta, Luceli? El pueblo lo que quiere de sus candidatos es que tenga valores morales. Si es esposo, pues que no sea guainandero, que no sea mujeriego y que sea fiel a su familia, pues. Y si es que es padre, que no ande dejando guaguas por donde quiera. Claro, eso nos daría confianza. Y si es así, hasta con gusto votaría por ellos, ¿sí o no? Pues sí, pero pregúntales a ellos. ¿Sí o no que me dan la razón? ¿Nos puede dar ejemplos de cuando los candidatos están en tiempos de campaña? ¿Qué es lo que ofrecen? ¿Qué es lo que dicen? ¿Y en quién hay que confiar? Bueno, verá que francamente Le ofrecen el cielo y las estrellas siempre los candidatos. Dicen que van a componer la ciudad, que van a hacer varias cosas, pero nunca cumplen. Uy, ofrecen de todo. Nunca cumplen. ¿Cómo se da cuenta usted que los candidatos a veces mienten o no mienten? ¿Por qué exageran en lo que ofrecen? Al momento de la campaña no se puede darse cuenta, ¿no? Porque
Ahí todos ofrecen, todo es bonito, pero después cuando llegan al poder ahí es que fallan. Por llegar hasta el puesto que quieren ellos, ofrecen todo y a la final nunca cumplen. Lucely, creo que es complicado, ¿no?, para los políticos ser honestos, ser sinceros, ser verdadero con todo lo que ofrecen. Es que cuando llegan al poder, el dinero les cambia. Ya. Bueno, por eso creo que es necesario entonces nosotros conocerles y confiar en ellos hasta para votar, pues, ¿no? Claro, y así se ganan la confianza de todos y nos pueden representar bien. Ese es. Tuya que inguiande. La cultura es